Berlín, invierno de 1943. Las calles de la capital alemana amanecen cubiertas por una fina capa de nieve que apenas logra disimular las cicatrices de los bombardeos nocturnos. En un hangar secreto del complejo industrial Messerschmitt, ubicado en las afueras de la ciudad, un grupo de ingenieros aeronáuticos se prepara para enfrentar el enigma más frustrante de toda la guerra. Sobre la mesa de trabajo descansa lo que queda de un avión británico derribado la noche anterior, un de Havilland Mosquito, la aeronave que ha burlado una y otra vez a los mejores cazas alemanes, convirtiéndose en la pesadilla de la Luftwaffe. Si te gusta este tipo de historias basadas en hechos reales, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido de calidad sobre los eventos más fascinantes de la historia. Klaus Zimmermann observa los restos del avión con una mezcla de admiración y desconcierto. A sus 38 años, es considerado uno de los mejores ingenieros aeronáuticos del Tercer Reich, un hombre cuya mente ha diseñado mejoras cruciales para los Messerschmitt 109. Pero esta mañana, frente a los fragmentos del Mosquito, siente que toda su experiencia no es suficiente. El avión pesa menos de lo que debería, vuela más rápido que cualquier caza alemán y, sin embargo, puede transportar una carga de bombas considerable. Es una contradicción técnica que desafía todo lo que él conoce sobre ingeniería aeronáutica. A su lado, Friedrich Weber, un joven ingeniero de 26 años recién llegado de la Universidad Técnica de Múnich, pasa sus dedos sobre la superficie del ala destruida. El tacto es suave, casi sedoso, completamente diferente al metal frío de los aviones alemanes. Friedrich es meticuloso hasta el punto de la obsesión, un rasgo que le ha valido tanto admiración como burlas entre sus colegas. Pero hoy esa característica será crucial. La orden del alto mando es clara: descubrir el secreto del Mosquito. Los británicos están produciendo estos aviones a un ritmo alarmante, y cada uno de ellos representa una amenaza directa para las ciudades alemanas. El Oberst Dieter Hoffmann, oficial de enlace de la Luftwaffe, camina entre los restos con las manos tras la espalda, su uniforme impecable contrastando con el caos del hangar. Su presencia añade presión a una situación ya de por sí tensa. Los ingenieros saben que el fracaso no es una opción. Klaus se arrodilla junto al fuselaje partido. La luz grisácea del invierno berlinés se filtra por las ventanas altas del hangar, iluminando las fracturas del material. Algo no cuadra. El avión debería estar hecho de aluminio, como todos los aviones de combate, pero el sonido al golpearlo es diferente, apagado, casi como si fuera madera. Pero eso sería imposible. Ningún avión de madera podría alcanzar semejantes velocidades ni soportar las maniobras agresivas que los pilotos británicos ejecutan rutinamente. Friedrich se acerca con una sierra pequeña y comienza a cortar cuidadosamente una sección del ala. Los demás ingenieros se reúnen alrededor, formando un semicírculo de curiosidad y escepticismo. Cuando la sierra penetra la superficie exterior, todos contienen la respiración. No hay el chirrido característico del metal siendo cortado. En su lugar aparece una viruta delgada, de color claro, inconfundiblemente madera. El silencio en el hangar es sepulcral. Alguien suelta una risa nerviosa que muere rápidamente. Klaus siente que sus años de certezas técnicas se desmoronan. Un avión de madera. Los británicos están construyendo uno de los bombarderos más efectivos de la guerra con madera. Es como si alguien le dijera que han ganado una batalla con espadas de bambú contra tanques Panzer. Pero la sorpresa inicial rápidamente da paso a más preguntas. Klaus ordena a su equipo que continúen cortando, que desmantelen cada sección del avión. Lo que descubren en las siguientes horas los deja aún más perplejos. El Mosquito no es simplemente un avión de madera. Es una estructura de capas múltiples, madera de balsa en el centro, rodeada de madera de abedul, todo unido por algún tipo de adhesivo. Las capas están dispuestas en direcciones alternadas, creando una resistencia estructural que desafía toda lógica convencional. Friedrich retira una muestra del material con un cincel y la examina bajo la luz. El adhesivo entre las capas de madera es diferente a cualquier cosa que haya visto. Es oscuro, viscoso cuando está húmedo, pero increíblemente duro una vez seco. Intenta separar dos capas de madera unidas y descubre que es prácticamente imposible. La madera se astilla antes de que el adhesivo ceda. Este pegamento, sea lo que sea, es más fuerte que muchas soldaduras de metal que él conoce. El Oberst Hoffmann se acerca. Su expresión es severa. Necesitan respuestas, y las necesitan rápido. Los bombardeos británicos continúan cada noche, y cada mosquito que cruza el cielo alemán es una afrenta a la supuesta superioridad tecnológica del Reich. Klaus asiente, sabiendo que la presión política es inmensa, pero como científico no puede apresurarse.
Comprender este avión requiere tiempo, análisis meticuloso y, sobre todo, humildad para aceptar que el enemigo ha logrado algo extraordinario. Durante los días siguientes, el equipo de Klaus trabaja sin descanso. Instalan lámparas adicionales en el hangar porque las horas de luz invernal son escasas y cada minuto cuenta. El frío es penetrante y a menudo trabajan con los dedos entumecidos, soplándose las manos para mantenerlas funcionales. Pero nadie se queja. Todos entienden la importancia de su tarea. El equipo crece con la llegada de más especialistas. Werner Hartmann, un químico de 52 años con experiencia en la industria de pinturas y barnices, examina cada centímetro del avión, buscando pistas sobre los recubrimientos protectores. Su cabello gris está siempre despeinado y sus lentes gruesos se empañan constantemente por el contraste entre el frío exterior y el calor de su aliento. A diferencia de los ingenieros aeronáuticos, Werner ve el mosquito como un sistema químico complejo, una sinfonía de polímeros y resinas. También se une al grupo Elena Schröder, una de las pocas mujeres en la ingeniería alemana de la época. A sus 31 años, ha enfrentado discriminación constante en un mundo dominado por hombres, pero su experiencia en metalurgia y pruebas de materiales es insuperable. Al principio, algunos de los ingenieros más tradicionales cuestionan su presencia, pero Klaus la defiende firmemente. Necesitan las mejores mentes disponibles, sin importar el género. Friedrich se obsesiona con el adhesivo. Retira muestras de diferentes partes del avión, las cataloga meticulosamente y comienza una serie de pruebas rudimentarias. Descubre que el pegamento no solo une las capas de madera, sino que también las impermeabiliza, protegiéndolas de la humedad y la descomposición. Es un adhesivo y un sellador al mismo tiempo. La eficiencia británica lo impresiona y lo frustra a partes iguales. Cada noche, Friedrich lleva muestras al pequeño apartamento que comparte con su esposa Anna en el distrito de Charlottenburg. Anna, una maestra de escuela primaria, ha aprendido a convivir con las obsesiones de su marido. A menudo lo encuentra en la mesa de la cocina a altas horas de la madrugada, examinando fragmentos de madera bajo una lupa, tomando notas en su letra pequeña y apretada. Ella le lleva té caliente y le recuerda que debe dormir, pero entiende que esta obsesión es su manera de contribuir al esfuerzo de guerra, su manera de sentir que está haciendo algo importante en medio del caos. En el hangar, Elena diseña un sistema de pruebas para medir la resistencia de las uniones adhesivas. Construye pequeños marcos de madera que replica la estructura laminar del mosquito y los somete a diferentes tipos de tensión: torsión, compresión, tracción. Los resultados son consistentemente sorprendentes. Las uniones fallan solo cuando la madera misma se rompe. El adhesivo nunca cede primero. Es como si las capas de madera se hubieran fusionado en un material completamente nuevo, más fuerte que la suma de sus partes. Werner descubre algo igualmente fascinante en sus análisis químicos. El adhesivo no es un compuesto único, sino una mezcla cuidadosamente calibrada. Identifica resinas fenólicas como componente principal, pero también detecta trazas de otros químicos: aceleradores de curado, plastificantes para mantener cierta flexibilidad y agentes que mejoran la adhesión a la celulosa de la madera. Los británicos no simplemente encontraron un buen pegamento, desarrollaron una formulación química específicamente optimizada para este propósito. Una tarde, mientras realizan pruebas de combustibilidad, el equipo hace un descubrimiento perturbador. El mosquito arde, por supuesto, es madera después de todo, pero el adhesivo, cuando se quema, produce un humo denso y negro que Werner reconoce inmediatamente como altamente tóxico. Si el avión es alcanzado por fuego antiaéreo, los pilotos tienen solo segundos para eyectarse, antes de ser envenenados por los gases. Es un riesgo calculado que los británicos claramente consideraron aceptable. Klaus organiza reuniones diarias al final de cada jornada. El equipo se reúne alrededor de una estufa de leña que apenas logra combatir el frío del hangar, compartiendo té negro aguado y pan racionado. Discuten sus descubrimientos, debaten interpretaciones, formulan nuevas hipótesis. Estas reuniones se convierten en algo más que simples sesiones de trabajo. Son islas de camaradería intelectual en medio de un mar de propaganda y dogma. Durante una de estas reuniones, Friedrich plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué los alemanes no pensaron en esto primero? Alemania tiene excelentes forestas, una larga tradición en carpintería de precisión y químicos brillantes. ¿Qué ceguera los llevó a asumir que el aluminio era la única opción viable para aviones de combate? Elena responde con franqueza brutal. Fue arrogancia, dice. La arrogancia de creer que la superioridad alemana en metalurgia significaba que todas las demás aproximaciones eran inferiores. La arrogancia de no poder imaginar que el enemigo pudiera tener ideas mejores. Su comentario genera un silencio incómodo. Todos saben que está en lo correcto, pero admitirlo en voz alta se siente peligroso.
Klaus rompe el silencio con una observación más pragmática. Los británicos, explica, enfrentaban restricciones severas de aluminio. Su industria de aviación estaba desesperada por materiales alternativos. A veces, las mejores innovaciones nacen de la necesidad, no de la abundancia. Los alemanes, con su acceso a minas de bauxita en territorios ocupados, nunca sintieron esa presión para innovar fuera del paradigma del metal. Mientras tanto, la presión del alto mando aumenta. El Oberst Hoffmann visita el hangar casi diariamente, acompañado por oficiales cada vez más senior. Un día trae consigo a un representante del Ministerio de Armamento y Producción de Guerra, un burócrata nervioso llamado Müller, quien toma notas compulsivamente en una libreta de cuero. Klaus debe repetir sus explicaciones una y otra vez, simplificándolas para audiencias que entienden de política y logística, pero poco de ingeniería. La pregunta es siempre la misma: ¿cuándo podrá Alemania producir un avión comparable? Klaus desarrolla diferentes versiones de la misma respuesta honesta. Técnicamente posible, logísticamente improbable, estratégicamente demasiado tarde, pero cada repetición de esta verdad incómoda aumenta el riesgo. En el Tercer Reich de 1943, admitir que el enemigo tiene ventajas tecnológicas puede interpretarse como derrotismo, incluso como traición. Una mañana de febrero, el equipo recibe una orden sorprendente. Deben preparar una presentación para Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe. La noticia causa pánico. Göring es conocido por su temperamento explosivo y su intolerancia hacia cualquier información que cuestione su visión de la invencibilidad alemana. Klaus pasa días preparando la presentación más diplomática posible, enfatizando los aspectos técnicos admirables del Mosquito, sin sugerir implícitamente que Alemania está rezagada. La presentación se lleva a cabo en un salón opulento en el Ministerio de Aviación del Reich. Göring llega con 40 minutos de retraso, rodeado de un séquito de oficiales. Su uniforme está cubierto de medallas. Su rostro hinchado muestra los signos del exceso y la indulgencia. Se sienta pesadamente en una silla de respaldo alto mientras Klaus comienza su exposición. Klaus muestra fotografías del Mosquito desmantelado, diagramas de su estructura laminar, muestras del adhesivo. Explica cuidadosamente cómo los británicos han logrado crear un avión rápido y efectivo usando principalmente madera. Friedrich presenta los resultados de las pruebas de resistencia. Elena describe las propiedades del adhesivo. Werner discute la química involucrada. Göring escucha en silencio, su expresión indescifrable. Cuando la presentación termina, hay un momento de tensión palpable. Finalmente, Göring habla. Su voz es sorprendentemente suave, casi reflexiva. Reconoce que los británicos han logrado algo notable, pero inmediatamente después su tono cambia. ¿Por qué?, pregunta con voz creciente. Sus propios ingenieros no pensaron en esto. ¿Por qué Alemania, con toda su supuesta superioridad técnica, está aprendiendo del enemigo? Klaus responde con cuidado. Explica las diferentes circunstancias, las diferentes presiones, las diferentes prioridades, pero puede ver que Göring no está realmente interesado en explicaciones matizadas. Quiere culpables o soluciones rápidas, y Klaus no puede ofrecer ninguna de las dos cosas. La reunión termina abruptamente. Göring se va, claramente insatisfecho, y Klaus regresa al hangar sintiéndose como si hubiera escapado por poco de un peligro indefinido, pero real. Después de este episodio, la atmósfera en el equipo cambia. La tensión política se vuelve tan pesada como los desafíos técnicos. Friedrich comienza a sufrir dolores de cabeza crónicos, probablemente por el estrés. Elena nota que está siendo seguida cuando sale del complejo. Una cola discreta de la Gestapo queriendo asegurarse de que no está compartiendo secretos. Werner desarrolla un tic nervioso, ajustándose constantemente los lentes, incluso cuando no se han movido. Klaus intenta mantener al equipo enfocado en el trabajo científico, pero es cada vez más difícil. Las sirenas de ataque aéreo suenan casi todas las noches. Berlín está siendo sistemáticamente destruida. Cada mañana, alguien del equipo llega con noticias de un edificio familiar reducido a escombros, un vecindario entero incendiado. La guerra, que antes parecía algo distante librado en frentes lejanos, ahora está en su propia puerta. Una tarde, mientras analiza una muestra bajo un microscopio improvisado, Friedrich nota algo peculiar. El adhesivo contiene fibras, pequeñas hebras que refuerzan la unión. No es solo un líquido que se endurece, es un compuesto complejo diseñado específicamente para soportar las tensiones aerodinámicas extremas. Comparte su descubrimiento con Klaus, quien inmediatamente comprende las implicaciones. Los británicos no solo han construido un avión de madera, han desarrollado toda una nueva ciencia de materiales compuestos.
Los días se convierten en semanas y el equipo comienza a funcionar como una unidad cohesionada. Werner instala un pequeño laboratorio químico en una esquina del hangar con tubos de ensayo, probetas y un mechero Bunsen que mantiene encendido durante horas para realizar análisis térmicos del adhesivo. Descubre que el compuesto tiene un punto de transición vítrea específico, una temperatura a la cual sus propiedades mecánicas cambian dramáticamente. Esto explica por qué el mosquito funciona tan bien en las altitudes frías donde opera, pero podría tener problemas en climas más cálidos. Helena, por su parte, desarrolla un método ingenioso para medir la resistencia al impacto. Construye una torre simple de 2 metros de altura desde donde deja caer pesos de diferentes masas sobre muestras del material compuesto. Cada impacto produce un sonido distintivo, y ella aprende a interpretar estos sonidos como un médico interpreta los latidos del corazón. Un crujido seco significa fractura en la madera. Un sonido sordo indica que el adhesivo ha absorbido el impacto. Es ciencia primitiva pero efectiva. Durante estos experimentos, el equipo comienza a documentar todo meticulosamente. Klaus insiste en que cada prueba, cada observación, cada hipótesis sea registrada en cuadernos de laboratorio con fechas y firmas, no solo por rigor científico, sino porque tiene un presentimiento de que este conocimiento podría ser valioso mucho después de que termine la guerra. Los cuadernos se acumulan en un armario de metal en su oficina, un archivo creciente de innovación enemiga, estudiada bajo presión extrema. Una noche de marzo, mientras trabajan tarde bajo la luz amarillenta de las lámparas de queroseno, Friedrich hace una confesión a Klaus. Le cuenta que su hermano menor, pilot de un Messerschmitt 109, fue derribado sobre el Canal de la Mancha hace 6 meses. La carta oficial del Ministerio de Guerra decía que había muerto en combate con un caza británico, pero Friedrich siempre sospechó que fue un mosquito. Ahora, trabajando día tras día con los restos de uno de estos aviones, siente una conexión extraña y perturbadora con la máquina que posiblemente mató a su hermano. Klaus escucha en silencio, sin ofrecer platitudes vacías. Él también ha perdido a alguien, un primo que desapareció en las estepas rusas durante el invierno pasado. La guerra no discrimina, toca a todos de alguna manera, pero ambos hombres encuentran un consuelo peculiar en su trabajo técnico. Al estudiar el mosquito con objetividad científica, al admirar su diseño brillante incluso mientras luchan contra él, están honrando una forma de pensamiento que trasciende la barbarie del conflicto. Helena tiene sus propios demonios. Su padre, un profesor de física judío, fue despedido de la universidad en 1933 por las leyes raciales de Nuremberg. Logró escapar a Suiza antes de que las cosas empeoraran, pero ella no ha tenido noticias de él desde que comenzó la guerra. Cada día trabaja con la esperanza de que su competencia técnica, su utilidad para el esfuerzo de guerra, la proteja de preguntas sobre su ascendencia. Klaus lo sabe y discretamente mantiene cualquier documentación sobre su familia fuera de los archivos oficiales. Werner, el mayor del grupo, aporta una perspectiva diferente. Ha vivido a través de 2 guerras mundiales ahora. Recuerda la derrota de 1918, los años de hambruna y humillación que siguieron. Ve patrones repitiéndose, historia dando vueltas en círculos. Una tarde, mientras analizan muestras juntos, le dice a Klaus que esta guerra terminará mal para Alemania, que es solo cuestión de tiempo. Klaus no lo contradice. Ambos son lo suficientemente inteligentes para leer entre líneas de los comunicados oficiales, para ver la verdad detrás de las proclamaciones de victoria. El trabajo continúa, cada vez más detallado. Descubren que el mosquito utiliza 3 tipos diferentes de madera: balsa para el núcleo central por su ligereza, abedul para las capas exteriores por su resistencia y abeto de Sitka en ciertas secciones estructurales por su relación óptima entre fuerza y peso. Cada tipo de madera es seleccionado estratégicamente según las tensiones específicas que esa parte del avión experimentará en vuelo. Es ingeniería forestal aplicada con precisión quirúrgica. Friedrich desarrolla una teoría sobre cómo los británicos logran curar el adhesivo uniformemente en estructuras tan grandes. Sospecha que usan algún tipo de autoclave, una cámara presurizada donde el calor y la presión pueden aplicarse simultáneamente. Klaus encuentra esta idea fascinante porque implica una integración completa entre química, ingeniería mecánica y producción industrial. El mosquito no es solo un avión bien diseñado, es el producto de un sistema manufacturero altamente sofisticado. Intentan replicar pequeñas secciones del diseño usando materiales disponibles en Alemania. Werner sintetiza una resina fenólica en su laboratorio improvisado, siguiendo las fórmulas que ha deducido de sus análisis. Helena prepara muestras de madera alemana, cortándolas en láminas delgadas. Friedrich diseña un pequeño horno donde intentan curar las piezas laminadas bajo presión, usando pesas y abrazaderas. Los resultados son desalentadores.
Su adhesivo casero no tiene la consistencia correcta, o se cura demasiado rápido creando burbujas, o permanece pegajoso indefinidamente. Las muestras de madera se deforman durante el proceso de curado. Incluso cuando logran crear algo que superficialmente se parece al material del mosquito, las pruebas de resistencia revelan que es significativamente inferior. Los británicos no solo conocen la receta, han perfeccionado el proceso a través de innumerables iteraciones que Alemania simplemente no tiene tiempo ni recursos para replicar. Klaus redacta informes detallados que envía al alto mando, pero las respuestas son siempre las mismas. Reproducir el diseño, mejorar los cazas alemanes, encontrar una solución. La presión aumenta cada día. Los oficiales de las SS comienzan a visitar el hangar, sus uniformes negros y sus expresiones frías creando una atmósfera de amenaza latente. Klaus sabe que el fracaso podría costarle no solo su carrera, sino posiblemente su libertad o incluso su vida. Una noche, mientras trabaja solo en el hangar iluminado solo por una lámpara de queroseno, Klaus reflexiona sobre la ironía de la situación. Alemania, con toda su maquinaria industrial avanzada, con sus fábricas de acero y sus fundiciones, está siendo superada por aviones hechos de madera. Es una lección de humildad que pocos en el alto mando están dispuestos a aprender. La guerra, se da cuenta, no se gana solo con potencia industrial o ideología férrea. Se gana con ingenio, creatividad y la capacidad de pensar más allá de los paradigmas establecidos. Friedrich entra en el hangar con una expresión de emoción apenas contenida. Ha estado trabajando en el laboratorio químico adyacente intentando identificar los componentes exactos del adhesivo. Después de docenas de pruebas, cree haber identificado la base. Algún tipo de resina fenólica, probablemente derivada del formaldehído y el fenol. Es un material relativamente nuevo en la industria química, pero los británicos han perfeccionado su aplicación en construcción aeronáutica. Klaus recibe la noticia con satisfacción, pero también con la comprensión de que conocer el secreto no significa poder replicarlo. Alemania está bajo bloqueo económico. Sus recursos están estirados al límite por el esfuerzo bélico en múltiples frentes. Producir suficiente resina fenólica de alta calidad para una flota de aviones competitivos sería logísticamente casi imposible en este momento de la guerra. Aún así, continúan su trabajo. Klaus ordena pruebas de resistencia estructural en las muestras del mosquito, comparándolas con las aleaciones de aluminio utilizadas en los aviones alemanes. Los resultados son sorprendentes. En términos de relación resistencia-peso, el diseño británico es superior. La madera laminada con el adhesivo especial ofrece una flexibilidad que absorbe mejor ciertos tipos de impactos, mientras que el metal tiende a deformarse permanentemente. El invierno avanza hacia la primavera, y con el deshielo llegan noticias cada vez más sombrías de los frentes de batalla. Stalingrado ha caído, las fuerzas alemanas retroceden en África del Norte, y los bombardeos aliados sobre ciudades alemanas se intensifican. En este contexto de desesperación creciente, el trabajo de Klaus y su equipo adquiere un tono casi fútil. Están descubriendo los secretos del enemigo cuando ya es demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra. Una mañana de marzo, el Oberst Hoffmann convoca a Klaus a su oficina provisional en el complejo. La habitación es espartana, decorada solo con un mapa de Europa plagado de alfileres rojos que marcan las posiciones enemigas y una fotografía del Führer. Hoffmann va directo al grano. El alto mando quiere saber si es posible construir un avión alemán basado en los principios del mosquito. Klaus respira profundo antes de responder. Técnicamente, explica, es posible. Tienen el conocimiento, comprenden los principios de construcción, pero la implementación requeriría una reorganización completa de la producción industrial alemana, el acceso a grandes cantidades de madera de calidad específica, la producción en masa de resinas sintéticas avanzadas y, lo más importante, tiempo. Tiempo que Alemania simplemente no tiene. Hoffmann escucha en silencio, su rostro impasible. Cuando Klaus termina, el oficial asiente lentamente. Ambos saben que esta conversación es más un ejercicio de documentación para el futuro que una planificación real para el presente. El Reich está perdiendo la guerra, y conocer los secretos del mosquito no cambiará ese hecho. De vuelta en el hangar, Klaus reúne a su equipo. Friedrich, junto con otros ingenieros jóvenes, lo mira con expectación. Klaus decide ser honesto con ellos. Les explica que su trabajo ha sido valioso desde el punto de vista científico y técnico, pero que probablemente no tendrá el impacto estratégico que todos esperaban. Ve la decepción en sus rostros, especialmente en el de Friedrich, cuya dedicación obsesiva al proyecto ha sido ejemplar. Pero Klaus también les ofrece una perspectiva diferente. Lo que han aprendido del mosquito trasciende la guerra actual. Han documentado un avance revolucionario en ingeniería de materiales, el uso de compuestos laminados para construcción aeronáutica.
Este conocimiento sobrevivirá al conflicto y algún día, en un futuro que él espera sea más pacífico, estos principios transformarán la industria de la aviación. Friedrich, siempre el más reflexivo del grupo, pregunta si alguna vez tendrán la oportunidad de aplicar este conocimiento. Klaus no tiene una respuesta definitiva. La guerra ha destruido tantas vidas, tantos sueños, que hacer planes para el futuro parece casi presuntuoso. Pero como científico, como ingeniero, se aferra a la esperanza de que el conocimiento puro tiene un valor intrínseco, independiente de su aplicación militar inmediata. Las semanas siguientes son un ejercicio de rutina y documentación. Klaus y su equipo completan informes exhaustivos, diagramas detallados, análisis químicos completos del adhesivo. Todo se archiva cuidadosamente, con la vaga esperanza de que alguien, en algún lugar, en algún momento del futuro, pueda beneficiarse de este trabajo. Una tarde de abril, mientras organizan los últimos documentos, llega la noticia de que las fuerzas aliadas han cruzado el Rin. La guerra claramente está en sus etapas finales. El hangar, una vez un hervidero de actividad urgente, ahora tiene un aire de abandono prematuro. Algunos ingenieros ya han comenzado a desaparecer, buscando maneras de distanciarse del régimen colapsante. Klaus camina solo entre los restos del mosquito, ahora completamente desmembrado y catalogado. Piensa en los ingenieros británicos que diseñaron este avión extraordinario. Se pregunta si ellos también sienten la carga moral de crear máquinas de destrucción, o si la claridad de su causa justa les da paz. Él, por su parte, ha servido a un régimen que ahora reconoce como monstruoso, y esa realización pesa sobre su conciencia como una carga insoportable. Friedrich se acerca, interrumpiendo sus pensamientos. El joven ingeniero sostiene un pequeño fragmento del ala del mosquito, uno de los últimos pedazos que no han sido completamente analizados. Le pregunta a Klaus si puede quedarse con él, como un recordatorio. Klaus asiente. Ambos saben que este pequeño trozo de madera laminada representa algo más grande que un simple avión enemigo. Representa ingenio humano en su máxima expresión, la capacidad de resolver problemas complejos con soluciones elegantes. En mayo, mientras Berlín se convierte en un campo de batalla urbano y el sonido de la artillería soviética resuena cada vez más cerca, Klaus y Friedrich toman una decisión. Empacan los documentos más importantes en cajas selladas y los esconden en el sótano del laboratorio, cubriéndolos con escombros para que parezcan solo otro daño colateral de los bombardeos. Es su manera de preservar el conocimiento para un futuro incierto. La guerra termina en Europa el 8 de mayo de 1945. Klaus sobrevive, aunque apenas. Pasa meses en un campo de prisioneros aliado, siendo interrogado sobre su trabajo. Cuando finalmente le permiten regresar a lo que queda de Berlín, encuentra la ciudad irreconocible, una extensión de ruinas y desolación. Friedrich también sobrevive, aunque su camino es diferente. Los soviéticos lo capturan y, impresionados por su experiencia técnica, lo obligan a trabajar en su programa aeronáutico emergente. Klaus no tendrá noticias de él durante casi 2 décadas. Años después, en la década de 1960, Klaus trabaja como consultor en la industria aeronáutica de la Alemania occidental reconstruida. Un día, recibe una carta de Friedrich, ahora viviendo en Alemania Oriental. La carta es breve, cautelosa, obviamente censurada, pero contiene una línea que hace sonreír a Klaus. ¿Recuerdas nuestro proyecto de madera? Estoy aplicando esos principios en diseños civiles. Los compuestos laminados están revolucionando la industria, tal como predijiste. Klaus responde, también de manera cautelosa. Le cuenta que los principios que descubrieron en aquel hangar sombrío de Berlín ahora se utilizan en aviones comerciales, en construcción naval, incluso en la industria automotriz. El adhesivo que les pareció más fuerte que el acero en aquellos días desesperados de guerra era, efectivamente, el precursor de toda una nueva clase de materiales, los composites de resina reforzada. En 1972, Klaus asiste a una conferencia internacional de ingeniería aeronáutica en Ginebra. Durante una pausa para el café, se encuentra cara a cara con un anciano británico que lleva una credencial que lo identifica como veterano diseñador de de Havilland. Después de un momento de tensión inicial, comienzan a hablar. El británico, llamado Henry Thompson, escucha fascinado mientras Klaus describe su experiencia analizando el mosquito derribado. A su vez, Henry comparte la historia desde el otro lado, cómo los británicos, desesperados por ahorrar aluminio para otros usos militares, se vieron obligados a innovar con materiales alternativos. La madera era abundante, y las técnicas de laminación ofrecían posibilidades inexploradas. Ambos hombres se dan cuenta de que estaban resolviendo el mismo problema desde lados opuestos de una guerra terrible, y ambos reconocen la ironía de que su trabajo, destinado a destruir, terminó contribuyendo a avances tecnológicos que beneficiarían a la humanidad en tiempos de paz.
Klaus regresa a su hotel esa noche con una sensación de paz que no había experimentado en décadas. El peso de haber servido al régimen nazi nunca desaparecerá completamente, pero al menos puede encontrar algo de redención en el conocimiento de que su trabajo científico ha tenido aplicaciones positivas más allá de la guerra. Friedrich y Klaus se reencuentran en persona en 1989, después de la caída del muro de Berlín. Son dos ancianos ahora, con décadas de vida separada tras ellos. Se sientan en un café en Berlín reunificada, y Friedrich saca de su bolsillo un objeto envuelto en tela. Es el fragmento del mosquito que Klaus le permitió guardar hace más de 40 años. El pedazo de madera laminada, aunque deteriorado por el tiempo, todavía muestra las capas distintivas y el adhesivo oscuro que los mantuvo unidos. Klaus lo sostiene con manos temblorosas, sintiendo el peso de la memoria. Este pequeño fragmento ha viajado a través de décadas de guerra, división, reconstrucción y, finalmente, reunificación. Hablan durante horas, llenando los huecos de sus vidas separadas. Friedrich cuenta sobre su trabajo forzado para los soviéticos, que eventualmente se convirtió en una carrera respetable en ingeniería de materiales. Klaus comparte sus experiencias en el oeste, su lucha con la culpa y su eventual hallazgo de propósito en aplicaciones pacíficas de la tecnología. Cuando se despiden esa tarde, ambos saben que probablemente sea la última vez que se vean, pero hay un entendimiento profundo entre ellos, forjado en aquel hangar frío de 1943, cuando abrieron un mosquito británico y descubrieron que la innovación verdadera no conoce banderas ni ideologías. Klaus muere en 1993, a los 88 años. Entre sus pertenencias, su familia encuentra cajas de documentos técnicos cuidadosamente preservados, incluyendo fotografías del mosquito desmantelado y análisis detallados del adhesivo revolucionario. Donan los documentos a un museo de aviación, donde se convierten en parte de una exhibición sobre innovación tecnológica durante la Segunda Guerra Mundial. Friedrich vive hasta 1998. En sus últimos años, da conferencias ocasionales en universidades, compartiendo la historia del mosquito y las lecciones más amplias sobre ingenio humano bajo presión. Siempre concluye sus charlas con la misma reflexión: el verdadero progreso tecnológico ocurre cuando dejamos de lado el orgullo y nos permitimos aprender incluso de nuestros enemigos. Hoy, más de 80 años después de aquella mañana de invierno en Berlín, los principios descubiertos por Klaus, Friedrich y su equipo son fundamentales en la industria moderna. Los materiales compuestos están en todas partes, en aviones comerciales, en vehículos espaciales, en turbinas eólicas. El adhesivo que les pareció más fuerte que el acero era, de hecho, el precursor de las resinas epoxi y los composites de fibra de carbono que definen la ingeniería contemporánea. El de Havilland Mosquito, ese avión de madera que humilló la arrogancia técnica del Tercer Reich, demostró una verdad fundamental. La innovación genuina no requiere los recursos más costosos o las tecnologías más avanzadas. Requiere creatividad, disposición para desafiar convenciones y la humildad de reconocer que las mejores soluciones a menudo vienen de donde menos las esperamos. Y así, la historia de aquellos ingenieros alemanes abriendo un avión enemigo y descubriendo un secreto revolucionario se convierte en algo más que una anécdota de guerra. Se convierte en un recordatorio de que el conocimiento trasciende los conflictos, de que la ciencia y la ingeniería, en su mejor expresión, no conocen fronteras ni enemistades. Es una lección sobre humildad, aprendizaje y la capacidad humana de crear belleza y progreso, incluso en medio del horror más absoluto.